Algunos consejos para prevenir la insolación, Dolores: usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol. Qué lindo estar así un ratito, Roberto, ¿no? Sí, claro. ¿Los envidiamos sanamente? Pero... Bueno, mientras tanto, nosotros hablamos del cerebro y de cuáles son los principales trastornos que nuestro cerebro puede tener. Hablábamos del mal de Alzheimer, que es una enfermedad habitual, degenerativa, que genera mucha, pero mucha angustia, no solamente en el paciente que está empezando a tenerla, sino también en el núcleo familiar. Y vamos a hablar ahora de qué pasa. Hablábamos con Ezequiel de las principales patologías en los niños, que cómo pueden ser detectadas. Ahora fuimos a consultar a la doctora Susana Frenkel, que es neuropediatra del Hospital Posadas, y nos habla del desarrollo del cerebro, que debiera ser algo a tener en cuenta, y de las neuropatías en los niños. El desarrollo del cerebro es un proceso evolutivo que se va dando a través de los primeros años de la vida, y todos los estímulos que recibe el niño, ya sea estímulos visuales, sensoriales, táctiles, musicales, todos ellos van contribuyendo a que la plasticidad del cerebro se vaya, digamos, desarrollando adecuadamente, y se van creando redes neuronales que permiten que el niño vaya adquiriendo pautas que son motrices, en general durante el primer año, más fácilmente visibles, pero también del orden del lenguaje, de lo visual, de lo sensorial. Yo diría que fundamentalmente la mamá o el cuidador que esté a cargo de ese bebé, que se está encargando justamente de su cuidado, y este primer contacto, y sobre todo este contacto visual, de la mirada, el cara a cara, el contacto táctil, o sea, el contacto del bebé contra la piel de la mamá, la temperatura, los olores, todos son estímulos que son utilizados y, digamos, dirigidos al cerebro, y permiten este fenómeno, digamos, de desarrollo neuronal y de redes que favorecen justamente los aprendizajes de un niño en el primer año. Hay muchas pautas. Hay pautas que se pueden evaluar desde lo clínico, lo que hace el médico en el consultorio, en este caso el pediatra o el neuropediatra en el caso de que sea necesario, que tienen que ver con el crecimiento del perímetro cefálico, que es el tamaño de la cabecita del niño. Eso es una forma indirecta de evaluar que su cerebro está creciendo adecuadamente. Pero hay pautas de desarrollo que tienen que ver con aprendizajes de a qué edad tiene que sostener adecuadamente la cabeza, cuándo logra sentarse en forma normal un bebé, que habitualmente es alrededor del 6º mes, cuándo logra pararse y caminar, que en general es alrededor del año de vida. Cuando el pediatra observa a este niño, trata de ver, de acuerdo a las escalas de desarrollo, si cumple cronológicamente con el momento en el cual debería aprender a hacer ese aprendizaje. En el caso de que haya un desfasaje entre la edad del bebé y el aprendizaje, bueno, se realizarán las consultas y los estudios necesarios. Lo que uno está viendo, y a través de los estudios, es que muchas veces estos bebés sobreestimulados son bebés que después son más desorganizados, que tienen problemas de atención, que les cuesta concentrarse en una actividad específica. Entonces, en general, lo que uno recomienda, tanto para los niños digamos, que nacen a término o aquellos que han nacido prematuramente, es evitar los múltiples estímulos. O sea, nosotros creemos que tiene que tener sí estimulación, pero en una forma mucho más, digamos, reglada, de un estímulo por vez, de evitar que el niño mire un objeto y rápidamente se le cambie por otro objeto, porque eso justamente lo que evita es que el niño pueda concentrarse adecuadamente y no redunda en mejores aprendizajes. Deberíamos de poder escuchar y rever esta nota. Lo podemos hacer a través del Facebook una vez por semana, al menos, porque me da la sensación de que estamos siendo toda una generación de padres que no tenemos esto en cuenta, que pensamos que nuestros hijos van a ser más inteligentes y más habilidosos por la sobreestimulación. En realidad estamos generando todo lo contrario, sí, y todo un trastorno enorme. Esto está científicamente comprobado, no es una percepción solamente. Los neurólogos nos lo dicen y hay veces que nos cuesta entender
que no los estamos ayudando en su crecimiento, sino todo lo contrario. Y después estas pautas de alarma, ¿no? El tamaño de la cabeza, el saber reconocer si efectivamente está siguiendo los lineamientos básicos de la edad y si responde a estos básicos estímulos, no a los sobreestímulos. Sabe contar, sabe todos los colores a los 9 meses. Es impresionante, contesta mis palabras. Y vos decís, ¿estoy haciendo un hijo o un monstruo? Mi hijo caminó a los 9, el tuyo. Claro, sí, Lo que pasa es que un chico sobreestimulado no es un chico genio. Esto no es causa-efecto, la verdad es que... Por eso. Y en realidad le estamos perjudicando muchísimo, porque el desarrollo del cerebro tiene que estar estimulado, no sobrecargado de estímulos. Bueno, hablemos ahora sobre las personalidades y si esto tiene que ver con el lado estimulado del cerebro. De eso estamos hablando. En realidad lo que se espera es que desarrollemos ambos hemisferios cerebrales. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y esto tiene una relación cruzada con nuestro cuerpo. El hemisferio derecho regula nuestro lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo regula el lado derecho de nuestro cuerpo. Entonces, de acuerdo a cómo estimulamos, nos educamos a lo largo de la vida, es que vamos a desarrollar una personalidad que tenga relación con lo que maneja este hemisferio cerebral, porque tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el hemisferio derecho es el hemisferio de la parte no verbal, de la parte más sensorial, perceptiva. Las personas que tienen este cerebro más desarrollado son personas que se guían más por lo perceptivo, por lo intuitivo. Son personas que para tomar una decisión primero son muy viscerales, son muy por lo que imaginaron, por lo que observaron, por lo que sintieron, no tanto por hacer un razonamiento analítico. Son personas que en el Oriente lo llaman la noche, porque en realidad se guían mucho más por la oscuridad y por lo que no se ve, por lo sensorial, que por lo que puede ser visto a la luz de la razón. Las personas que tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado son personas mucho más cerebrales, mucho más analíticas, que razonan, que ante cada problema se ponen puntos, que por ahí exageradamente no llegan a lograr su objetivo porque están en cada paso detenidamente. Igual estos son estereotipos, ¿no? Claro, por supuesto, porque a esto voy. Estamos hablando de los dos extremos. Exacto. Y además que nuestros 2 hemisferios no están separados, si no, no podríamos estar bien. Nuestros hemisferios trabajan conjuntamente y la información les llega a ambos. Lo que pasa es que tenemos que tender en la educación hacia nuestros hijos y también en las escuelas a no solamente desarrollar el hemisferio izquierdo, porque la verdad es que la educación es muy sistemática, muy organizada, está hecho, no tenés nada que pensar, solamente tenés que repetir, copiar el dictado que te estoy diciendo y en el examen me decís eso mismo y ya está. Entonces no se está atendiendo, y se está atendiendo cada vez más, porque se están dando cuenta de que no funciona, a la creatividad, la intuición, la percepción. La gente más inteligente, los grandes ejecutivos de empresas, los grandes genios de nuestra historia, no tienen un predominio de un hemisferio cerebral. Tienen un trabajo sincronizado de ambos hemisferios. La inteligencia emocional no perjudica la inteligencia racional. Al contrario, le suma mucho, porque una persona que analiza mucho, pero no tiene esa percepción, esa intuición... No, y ese manejo de las circunstancias. Claro, no logra tantos resultados positivos. Y esto se observa mucho, por ejemplo, en lo que es psicología laboral. Cuando vos estás utilizando mucho el resaltador, bueno, podrías pensar que debes desarrollar otra parte de tu cerebro también. Entonces, ahora en un ratito nada más estaremos preguntándole al doctor Anderson, que es neurólogo y que de esto sabe un montón, cómo se desarrolla una parte del cerebro que nosotros sentimos o palpamos que no está bien desarrollada y que debiéramos de hacerlo, porque digamos, no es que decimos, bueno, ahora ponete a funcionar. No, para nada, no es así. Es muy interesante esto, porque el poder separarlo de esta manera, el poder tomar conciencia de que determinados actos nos pueden modificar o nos puede trastornar nuestra vida a un punto tal que obviamente no nos hace felices. No, y además que en el transcurso de la historia se ha desarrollado mucho el hemisferio izquierdo y realmente esto perjudica enormemente a todo nivel a la sociedad entera. Obvio. Bueno, vamos a hablar de la plasticidad cerebral. No sabía que tenía plasticidad, Ale. Por suerte tenemos, si no sería grave. Pensemos al cerebro como una computadora. Al cerebro le llega información, el cerebro procesa la información y emite una respuesta. La respuesta puede ser verbal, puede ser motora, puede ser emocional, puede ser sensitiva. Hay un montón de estímulos que entran y que salen. Eso es el cerebro en sí. La plasticidad cerebral es la capacidad que el cerebro tiene de modificarse, de adaptarse a distintas situaciones, a reorganizarse, tanto a nivel frente a una lesión, frente a una enfermedad o en el día a día. El aprendizaje, el lenguaje, es lo que nos permite
desarrollar nuestro cerebro. Hasta muchos años atrás se creía que la gente grande no tenía plasticidad cerebral y que se limitaba solamente a los niños. En realidad lo que hay es que los niños tienen una plasticidad cerebral mucho mayor que la que tienen los adultos, pero los adultos también la tenemos. Por eso es tan importante, como mostraban en la nota recién, lo que es la estimulación temprana, la estimulación precoz en chicos, porque el cerebro es muy, muy maleable. Y esto lo vemos, por ejemplo, no quiere decir que el cerebro cambia la función, y sí que crea nuevas intercomunicaciones entre las neuronas. Muchas veces vos mencionaste siempre, o a partir de lo que hemos desarrollado acá, que uno nace con un X número de neuronas y que si se mueren no las recuperamos. Esto es cierto, pero lo que sí recuperamos o lo que sí fomentamos es que haya más comunicación entre las neuronas, que haya más lo que se llama sinapsis. Claro. Y esto es lo que nos permite desarrollar otras habilidades, desarrollar otras funciones, y esto en definitiva es lo que uno busca cuando después vamos a hablar de la rehabilitación. Hay muchas teorías con el cerebro de Einstein. Sí. Einstein, cuando murió, donó su cerebro para la investigación. Y hay muchas teorías al respecto. Pero lo que se vio, y una de las que más está aceptadas, es que tenía dentro de su cerebro más intercomunicación neuronal. Esa conectividad, ¿no? Esa conectividad entre las neuronas, que son las células que rigen el funcionamiento de un cerebro. Bueno, y de alguna manera terminamos hablando un poco siempre de lo mismo. La conectividad nos hace personas más sensibles, personas más conectadas, personas más pendientes del otro. Más integrales. Más Tal integrales. cual. Y hay un ¿no? montón de estudios que muestran, frente a una injuria que se hace a propósito, como puede ser una necrosis a nivel del córtex cerebral en monos, donde pierden la función o la habilidad, por ejemplo, de una mano, se hace una lesión del lado izquierdo, pierden la habilidad del lado derecho, y con un tratamiento adecuado no solamente se ve, más allá de recuperar la función de la mano, es que a nivel del córtex cerebral empieza a haber, a nivel vecino en las adyacencias, empieza a haber más funcionamiento neuronal del lugar vecino y del hemisferio contrario. Y este mismo grupo sin tratamiento se ve no solamente que no recupera, sino también que empieza a disminuir ese lugar de la lesión. ¿Sí? Bueno, en un ratito con Alejandro también vamos a estar hablando de la rehabilitación que cumple un papel fundamental con todo lo que son daños neurológicos, porque el trabajo kinesiológico va de la mano con el neurólogo para poder desarrollar y recuperar todas estas habilidades que se pueden llegar a perder. ¿Hay mensajes, Roberto? Así es. Silvina de Herli pregunta, ¿qué es la hipotonía? Bueno, la hipotonía es tenemos que entender el tono muscular. Sí. Nosotros tenemos un tono muscular X. Ese tono puede estar aumentado, que es una hipertonía, o puede estar disminuido, lo que sería una hipotonía. Frente a algunas enfermedades o lesiones a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso central, podemos encontrar pacientes hipertónicos o pacientes hipotónicos. ¿Otro mensaje? Roberto de Salta pide si pueden ampliar algo sobre la vacuna contra el Alzheimer. Bueno, esto está todo en etapa de investigación, ¿no? Son las nuevas líneas de estudio para el tratamiento del Alzheimer. Sabemos que hoy no hay cura, se sabe mucho y se está trabajando mucho en por qué se produce, y sería uno de los mecanismos, ¿sí?, el uso de vacunas dirigidas para evitar el avance de estos síntomas. Pero todavía está en etapa experimental, podemos charlarlo después con el doctor Anderson, sí, pero todavía está... Para tampoco generar falsas expectativas, porque uno siempre se ilusiona tanto con estas cosas cuando se ve afectada por estas enfermedades que trastornan digamos, tan profundamente a una persona. ¿Sabes qué pasa? Tengamos paciencia. El cerebro es un órgano que se estudia a sí mismo. Exacto. Y además... sí, tenés, es verdad. Es el único órgano que se estudia a sí mismo. Pero además, cuando uno cuenta estas informaciones, sobre todo que las contamos todos los días, hace que lleva muchísimos años el poder después pasar desde un modelo de animales de laboratorio a probarlo en personas. Así que ya va a llegar. Hay que tener paciencia. Yo quiero decir que estoy descerebrada ya después de escucharlos. Bueno, tenemos que hacer pausa. En un ratito estaremos escuchando al doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Y vamos a hablar de un temón, los trastornos del sueño. ¿Pasan en nuestro cerebro? ¿Hay algo de nuestro cerebro que no funciona del todo bien y provoca estos grandes trastornos del sueño? ¿Tiene que ver el estrés? ¿Tiene que ver la personalidad? En fin, de eso estaremos hablando después de la pausa. No se lo pierdan, ya venimos. ¿Sabías que según la ley 24.308 tenés derecho a reclamar la plena accesibilidad al medio físico?
¿Sabías que tenemos en nuestro cerebro más de 100.000 millones de neuronas, elementos de conexión electroquímica microscópicos de tan solo unas centésimas de milímetro que realizan más de 50.000 conexiones, cada una de ellas con su vecina? Células incapaces de reproducirse, aunque hoy ya se están realizando experimentos de reproducción de neuronas.